Es momento de la entrevista. Hoy conversamos con Cecilia Lavalle Torres. Ella es periodista, además capacitadora en derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Paloma. Gracias por la invitación al Jurado Nacional de Elecciones. Contenta de estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos. Ayer usted estuvo en este curso de fortalecimiento de las capacidades de las candidatas para las elecciones regionales y municipales 2022. ¿Cómo ha estado? ¿Cuáles son las herramientas que les han brindado a las candidatas? Hay un trabajo muy intenso de organizaciones internacionales, de asociaciones civiles feministas, que estamos viniendo a apoyar a las candidatas ahora que van a estrenar paridad, su primera elección en mejores condiciones. Y estamos ofreciendo distintas herramientas para que aprendan a manejar mejor el terreno en campaña, las entrevistas, las redes. En mi caso, yo vine a ofrecer herramientas de comunicación política para las candidatas, que tienen que ver con el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, cómo mostrar poder a través de la comunicación verbal y no verbal. Fueron realmente herramientas que yo vine a traer para ellas. Un tema en el que usted también trabaja mucho y es importante fortalecer en nuestro país es el tema de la violencia política de género. ¿Qué es esta? ¿Cómo se manifiesta? La hemos conceptualizado, en México la conceptualizamos como violencia política contra las mujeres en razón de género. Entiendo que aquí la han conceptualizado como acoso político. La violencia política contra las mujeres tiene características especiales porque se dirige a ellas con base en roles y estereotipos de lo que debe ser y hacer una mujer. Entre esos roles y estereotipos no se considera que las mujeres deban estar en cargos de poder público. Entonces, la violencia se dirige hacia ellas para evitar que ejerzan el cargo al poder público, para evitar que se postulen, para evitar que ejerzan la autoridad, es decir, atentan contra los derechos políticos de las mujeres. La violencia política contra las mujeres puede manifestarse de distintas formas, en los medios, en la calle, durante la campaña, con pancartas, puede afectar a la familia, puede afectar, pero la clave ahí es que busca que las mujeres no ejerzan sus derechos electorales. Y es un problema muy serio en todos nuestros países, porque todos nuestros países estamos acelerando el proceso para que las mujeres ocupen la mitad del poder. Claro, justamente nos gustaría revisar eso. ¿Cuál es la diferencia en la realidad que vive México actualmente en la participación política de la mujer y la que tenemos aquí en Perú? ¿Qué es lo que observa usted? ¿Qué país está más avanzado? ¿Cuáles son sus principales dificultades? Lo poco que conozco de la realidad peruana se parece mucho a la realidad mexicana. También he trabajado con candidatas colombianas y hondureñas y la realidad para las mujeres es similar. Es decir, hay una enorme resistencia de los partidos políticos para que las mujeres entren a los espacios de poder. Hay una enorme resistencia de los señores que se creen la democracia en el discurso, pero no acaban de asumir que la democracia tiene como pilar la igualdad. Y pronuncian la igualdad suponiendo que se puede ser muy iguales y detentar las 100 sillas del poder. Y entonces asumen que las sillas que han obtenido como un privilegio durante siglos es su derecho. No acaban de entender que es un privilegio. Nos excluyeron a las mujeres de la política de manera intencional desde el siglo XVIII. Lo que estamos haciendo ahora es continuar el trabajo que hicieron las sufragistas para conseguirnos el derecho al voto y vamos por la mitad de las sillas que siempre debieron correspondernos. No son sus sillas. Ellos tienen la mitad de las sillas y nosotras debemos tener la mitad de las sillas. Pero desde los partidos políticos y muchos hombres políticos están resistiéndose
y creen que conservar ese privilegio masculino está bien, y las mujeres hemos llegado para decir, no, no está bien. Y esa idea se materializa precisamente en algunas acciones, en ciertas barreras que se colocan frente a las mujeres políticas. ¿Cuáles son estas? ¿Con qué tiene que luchar una mujer candidata cuando está en la vida política? Para empezar, con la hostilidad. Es decir, en general se le va a mirar como una intrusa, como una advenediza, en el mejor de los casos como alguien temporal, ¿no? O sea, bueno, hay que aguantar a la diputada, a la regidora, a la alcaldesa, es temporal. No se les está mirando como personas que van a llegar al cargo y quieren continuar una carrera política. Reciben mucha hostilidad, hay mucha violencia en el sentido de ocultarles información, de no citarlas a las reuniones, de darles información en el último momento, de que los acuerdos entre los señores se hagan en otro lado y lleguen ya con el acuerdo esperando que las señoras voten a favor. Si no tienen las señoras el número suficiente, ganan la votación. Las mujeres no están en los centros de poder, llegan, pero no están en las cúpulas en donde se toman las decisiones, y desde luego pueden recibir muchísima agresión verbal, muchísima agresión física, por decir algunas de las cosas. Es decir, el terreno político para las mujeres todavía es cuesta arriba. Es desigual. Bien, ahora que ya sabemos y ya reconocemos los problemas, las barreras, es importante darles las herramientas a las mujeres candidatas. ¿Cómo nosotras, cuando estamos participando en política, tenemos que responder frente a esos comentarios o acciones que minimizan a las mujeres? ¿Qué tenemos que hacer? Se pueden hacer varias cosas. En el caso de las mujeres, lo primero que tienen que hacer es saber que el terreno político es adverso. Porque cuando no tienen esta mirada y los partidos fueron por ellas porque tienen que cumplir con la paridad, pueden partir del supuesto de que van a ser bienvenidas y apoyadas y les van a dar dinero. No, olvídenlo, no, así no va a ser. El terreno es adverso, el terreno es hostil. Eso es lo primero que hay que saber para poder estar preparada. En materia de comunicación, se puede aprender una serie de estrategias para comunicar poder desde el lenguaje no verbal, poder desde el cuerpo, poder con las voces, el tono que usamos, las palabras que utilizamos, aprender a rechazar los comentarios sexistas, es decir, aquellos comentarios que jamás le harían a un hombre. Por ejemplo, en campaña, que le pregunten a una candidata, ay, candidata, qué bonita se ve usted, ¿cambió de look? Y uno se pregunta, ¿esa misma pregunta le hicieron a mi adversario político, si cambió de look? ¿O le preguntaron por sus proyectos políticos? Pregúnteme por mis proyectos políticos. O, candidata, ¿qué va a hacer con sus hijos? Le preguntaron eso al señor candidato. Cuando el señor candidato conteste eso, yo contesto. O poder decir, pues lo que hacen todas las millones de mujeres que en mi país trabajan todos los días y salen a buscar el alimento, incluso porque son jefas de familia, ¿no? Esas pequeñas herramientas que les permitan contestar preguntas sexistas, las van a colocar en una posición de mayor poder. Esa es una de las cosas que pueden hacer ellas, pero las autoridades tienen que hacer mucho más. Las autoridades tienen que estar conscientes que las mujeres enfrentamos un terreno adverso y que eso atenta contra nuestros derechos humanos. Vivir violencia atenta contra los derechos humanos de las mujeres, y la violencia política contra las mujeres es una violación a nuestros derechos humanos. Las autoridades, todas, tienen que poner un piso mucho más parejo para que las mujeres cumplamos con nuestro derecho al poder sin violencia. Bien, señora Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Paloma. Gracias, auditorio. Es una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.